Hola, ¿cómo están todos? Espero estén muy bien. Hace mucho tiempo que no me he pasado por aquí. Estaba más concentrada en la creación de mis cursos en línea. Son clases en línea que tú sigues a tu ritmo sobre patronaje, modelado sobre maniquí, confección de diferentes piezas. En todas las clases comparto todos los conocimientos que he adquirido en todos estos años, en mi experiencia trabajando en París con las grandes casas de moda. Y para todos los que estén interesados, les voy a dejar el link en la descripción del video. Esta clase la quiero compartir con toda mi comunidad, no solo con mis alumnos, porque yo me identifico con todas las personas que hemos batallado tanto para entender cómo trazar un patrón. Y fue hasta que trabajando con el moldeado directamente sobre el maniquí que pude entender finalmente el trazado directo en papel, obviamente leyendo en varios libros, sobre todo los libros de las escuelas aquí en París, comparando todos los detalles, las pequeñas diferencias, porque bueno, al mismo tiempo es exactamente las mismas instrucciones que tenemos que seguir. En cada libro, en cada sistema hay pequeñas variaciones, pero bueno, yo puedo entender que cuando vamos empezando y vamos en la primera clase de un trazado detalle y ver todas las líneas, las matemáticas, las pinzas y para qué sirven y cuál es esta inclinación y todo es como que... y es tan complicado que después nos sentimos un poco perdidos después cuando queremos hacer algo más diferente, algo que se sale al diseño de ese patrón que nos memorizamos y que después no sabemos qué hacer. Entonces, con ayuda de mi maniquí, les voy a explicar todo lo que tenemos que entender, lo que tenemos que procesar, qué es cada línea, de dónde viene eso, por qué lo tenemos que hacer, para que así cuando ustedes estén en su clase o viendo libros, puedan entender de qué está hablando y para qué sirve y sobre todo que bueno, en los libros son cosas muy estándar, vienen medidas muy estándar y en la realidad los cuerpos no son así. Entonces también para que ustedes sepan con cada variación de medidas de los tipos de cuerpo, sepan más qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que variar, si eso que les dice ahí les sirve a ustedes o no para el tipo de cuerpo que están haciendo. Así que bueno, vamos a empezar. Para esta clase no vamos a trabajar sobre papel, vamos a trabajar sobre el maniquí, pero les voy a explicar como si las cosas, los trazos los estuviéramos haciendo en papel. Vamos a empezar con los primeros trazos, los trazos más simples, y esos trazos están absolutamente en todos los sistemas, en todos los libros de patronaje para el talle. El talle es la parte de arriba. Los primeros trazos y los más fáciles. Vamos a imaginar que esto es papel, que es nuestro pliego de papel en donde vamos a empezar a trazar el patrón. Las primeras líneas es lo más fácil. Trazamos una línea que va a ser la mitad. Sobre esta línea vamos a escuadrar otra línea que va a ser la línea de busto. Después bajamos a la línea de cintura y escuadramos también. Después esta línea es mi línea de centro de espalda. De esta línea es esta, aquí yo me equivoqué, es esta. A el centro delantero, simplemente para yo poder dar vuelta que me quede bien en mi maniquí, yo tomé la medida de ancho de cadera. Y bueno, van a preguntar cuánto tiene que medir de ancho de mi centro delantero a mi centro de espalda. Pues depende del tipo de prenda que vayan a hacer
si es muy holgada, si es más cerca del cuerpo, pero bueno, vamos a empezar con lo más básico. Y cuando empezamos con lo más básico es algo pegado al cuerpo. Y como yo no me quiero alejar mucho del cuerpo, para que esto me pueda dar vuelta hasta bien mi espalda en esta línea, mi rectángulo mide exactamente lo que mide la mitad del ancho de cadera. Hay sistemas que dicen que el rectángulo de base tiene que medir lo que mide el ancho de busto. Hay otros que dicen que es la parte más ancha, que es la cadera, y eso es lo que toman para el rectángulo de base. Pero al final es lo mismo y bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo para mi rectángulo tomé el ancho de cadera porque si no, la manta no me iba a dar la vuelta. Simplemente. Lo que voy a hacer, vamos a imaginar que tenemos nuestro pliego, que es una hoja. Vamos a hacer un tubo, que esto se vea bien derecho también. Pues vamos a imaginar que tenemos nuestra hoja ya con los primeros trazos, que estos trazos están absolutamente en todos los sistemas de patronaje. Vamos a empezar poco a poco con lo más fácil, sería el trazado del cuello. Para los que ya estén familiarizados con el patronaje, saben que para trazar el cuello aquí hay que hacer un rectángulo. ¿De dónde sale ese rectángulo? Esta primera línea, aquí yo puse unas cintas en color negro simulando el rectángulo y es exactamente de aquí de donde sale. Para empezar, de nuestra altura, de nuestra línea de busto, cuando ustedes tomaron la medida a la persona que le van a hacer la prenda, ¿qué pasa? Ustedes tomaron la medida de mi centro, de donde empieza el cuello, a mi línea de busto. Esa es la altura de medida de busto para poder saber en dónde va a empezar el cuello de la prenda. Una vez que tenemos esa medida, en los libros, los que están estudiando un sistema saben que hay fórmulas. Todos los sistemas tienen diferentes fórmulas o diferentes medidas estándar para escuadrar la primera línea para trazar el cuello. No hay ningún problema en usar esas fórmulas, pero les aconsejo muchísimo que ustedes también vayan a medir a la persona que se lo vayan a hacer o al maniquí. Ustedes también midan para que puedan comparar la medida final de esa fórmula con la medida que ustedes tomaron. Por ejemplo, yo soy la persona a la que lo van a hacer. Yo aquí tengo, ustedes ven la mitad, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí está donde comienza mi cuello, más o menos a 90 grados. Y en donde esta parte, y como pueden ver, aquí se hace un ángulo de 90 grados. Entonces ustedes pueden comparar cuánto mide de aquí a aquí. Y así, ya sea que simplemente para estar seguros, comparar el resultado de la fórmula que dice el libro, o automáticamente esa medida la pueden trazar en su patrón. Pero bueno, esa primera línea de ahí sale. Y después esta línea, la que está aquí, es como yo les mostré lo que viene aquí, lo que va a venir aquí. La punta de esta línea
Normalmente, si las medidas las tomamos bien, normalmente esta línea, la punta, termina en donde queremos la costura de hombro. Voy a empezar a dibujar en la manta para que lo vayan visualizando. No voy a utilizar las reglas ni nada para hacerlo más rápido, y obviamente que todo lo que voy a hacer aquí no son medidas súper exactas, es para que podamos visualizar absolutamente todo. Para subir, para lanzar esta línea, también en los libros, en los sistemas de patronaje, ya sea que hay una medida estándar o también hay una fórmula. Y como les había explicado, el punto en donde se termina es ahí en donde está la costura de hombro, que es aquí mi costura, entonces está aquí. Ustedes también pueden verificar esa medida con la medida que tomamos de altura de busto desde el punto del cuello, desde la orilla del cuello. Habíamos visto que la tomamos de mi centro, en donde empieza el cuello, hasta aquí. Esta es una medida que hay unos libros, la verdad, que no te piden tomar esa medida, pero yo se los recomiendo simplemente para verificar. Y está la altura de busto que tomamos de este punto, mi centro de busto. Para saber que las medidas y fórmulas que nos dicen los libros no estén nada lejos, y obviamente tienen que ser exactos de las medidas que nosotros tomamos. Entonces así podemos ir viendo que las medidas, todo está concordando en el patrón. Después vamos a seguir con una de las medidas más importantes. Esa medida, ese punto, nos va a servir muchísimo para los siguientes pasos, que es el centro de busto. Cuando ustedes van a tomar la medida del centro de busto, se van a posicionar exactamente aquí en la mitad como mi listón, y es la separación que hay de pezón a pezón. Entonces, cuando estamos trazando el patrón, siempre estamos en la mitad, entonces solo vamos a necesitar la mitad de esa medida. Bueno, aquí yo ya lo tengo, en mi maniquí son 9 centímetros. Bueno, vamos a ver en qué nos puede ayudar este punto tan importante. Vamos a empezar con la parte de arriba. A partir de este punto, como es la parte aquí arriba del cuello, saben entonces que falta la línea de hombro. La línea de hombro es de manera inclinada. Aquí, como pueden ver, hay una inclinación, no está... Esto es una línea derecha, aquí tenemos una inclinación. ¿Cómo podemos encontrar esa inclinación para trazarlo en el patrón? Bueno, les voy a dar varios tips que he visto en varios sistemas para que ustedes puedan verificar en su patrón que no vayan a tener, que su línea no vaya a estar demasiado inclinada o vaya a estar muy recta. Utilizando el punto de centro de busto, ustedes pueden situar, cuando estén tomando las medidas, la punta, en este caso por ejemplo aquí, de mi centro de busto a ese punto, ¿cuánto mide? Y bueno, dependiendo de lo que diga el libro en el que están estudiando, pero creo que esta es una de las maneras más fáciles que ustedes pueden verificar que la inclinación que están obteniendo concuerde con la medida de la persona a la que se lo van a hacer. Bueno, vamos a imaginarnos que en nuestro papel ya tenemos dibujadas, trazadas las primeras líneas. Todavía no hemos trazado ninguna pinza, ni la línea de costura, ni nada de eso. ¿Y qué pasa? Vamos a imaginar que entonces ese papel, si lo ponemos
en el maniquí, es esta la forma que tiene. Es un simple tubo. ¿Y qué es lo que queremos ahora que tenemos un tubo? Necesitamos que ese tubo darle una forma. Esa forma es acercándolo a la cintura. La manera de dar esa forma es haciendo pinzas. Las pinzas lo que nos permite es quitar el exceso de tela. Quitar tela para que aquí moldeemos el tubo y tenga esta forma que es la forma de una prenda de vestir. Vamos a empezar localizando la costura de costado. Dependiendo de cada sistema de patronaje, nos van a decir situarnos exactamente en la mitad o de esa mitad. Bueno, lo más común es que de esa mitad avancemos hacia la espalda 1 o 2 centímetros. Vamos a buscarle la lógica. Hay que saber que vamos a situar esa línea de costado, pues a ver, que visualmente que se vea a la mitad. Independientemente si un libro te dice, bueno, tienes que avanzar hacia 2 centímetros hacia atrás, etcétera, que de todas maneras lo más importante es que al final, cuando estás haciendo las pruebas sobre la persona, a ver, que esa línea no se vea ni muy atrás ni muy adelante. Entonces, bueno, vamos a saber que esa primera línea, para quitar el volumen, se va a situar aproximadamente muy a la mitad del delantero y la espalda. Ya que situamos esta línea, hay que quitar el volumen. Es una forma de pinza. Vamos a quitar aquí, viendo mi maniquí. Bueno, aquí ya está. Ya le puse un alfiler para quitar cierta cantidad. Después nos dicen, vamos a trazar una pinza en la línea de la cintura, en la parte aquí delantera. En el momento en el que yo quito aquí cierta cantidad de tela, aquí se empieza a hacer algo que no es... se empieza a acomodar aquí medio raro y se ve luego que me está pidiendo que lo tengo que quitar esto para que la prenda tenga una forma más armoniosa. Vamos a ver mejor aquí la parte de la cintura. Como pueden ver, si yo quiero que mi prenda sea más ajustada a la cintura y no quiero visualmente ver una pinza aquí, ¿qué pasa? Si yo pienso que quiero quitarle todo el exceso aquí, vean lo que pasa. Si quiero quitarle todo esto, esta parte se va a ver así. A menos que sea obviamente una tela de licra, una tela stretch. Pero si estamos utilizando una tela normal, como aquí la que yo tengo, si me quiero acercar más, necesito crear una pinza aquí para quitar, para reducir la tela que yo tengo. Por ejemplo, me pongo de perfil. Vean, yo tengo aquí como una bolsita, todo esto. Entonces, la pinza que nos piden hacer en la parte delantera es para quitar el exceso, el excedente de volumen, el excedente de tela que tenemos aquí, y que visualmente tengamos algo más armonioso, algo más limpio. Por ejemplo, si yo hago esto, vean, si yo hago esto aquí solito, entonces es esto. Si yo quiero que aquí esté muy limpio, es automáticamente, vean,
me está pidiendo quitar esto. Y es ahí la necesidad de crear esta pinza. Bueno, yo aquí ya con alfileres más o menos quité lo que me pedía quitar. Y como pueden ver, se hace muchísimo mejor. Y es por eso, para eso sirve esta pinza delantera sobre la línea de cintura. ¿A qué distancia la debemos de poner? Para saber esa distancia necesitamos la medida, la mitad del centro de busto. Vamos a decir, en mi maniquí era 9 centímetros. Entonces, de mi centro delantero hacia el costado también voy a marcar 9 centímetros. Y es ahí en donde se forma mejor la pinza. No pasa nada si, por ejemplo, yo quiero poner mi pinza a 10 centímetros. También va a funcionar muy bien. Esa medida ya es más, aparte obviamente funcional para lograr esto, pero ahí también ya es un poco más estético. Normalmente a los diseñadores aquí con los que trabajo, por ejemplo, no les gusta para nada que la pinza esté exactamente en donde está la medida del centro de busto. Siempre la quieren hacer un poquito más hacia el costado, 1 o 2 centímetros máximo, y queda súper bien. Entonces tampoco piensen que lo que dice el libro tiene que ser eso, pero bueno, a ver, también hay límites. Tampoco la puedo poner 5 centímetros después de la medida de mi centro de busto, porque ya no va a funcionar igual. Después también está la otra pregunta: ¿qué cantidad es la que debo poner en las pinzas? ¿Qué cantidad es la que debo de quitar en el costado? Y en los libros obviamente les van a decir qué cantidad quitar, pero más que nada eso ya es una cuestión del tipo de cuerpo para el cual están haciendo la prenda. Eso es una cuestión matemática, porque por ejemplo, vamos a decir que en el momento en cuando yo tengo mi tubo, como lo habíamos visto, ese tubo, como les había dicho, hay que acercarlo a la cintura. Después, no todos tenemos el mismo ancho de cintura. Así como yo, que no tengo nada de cintura, vamos a necesitar acercar menos el tubo a la parte que se supone que es la más chica, porque el cuerpo en esta parte no hay tanta diferencia. Entonces, lo que yo tengo que quitar aquí va a ser menos. Tenemos que quitar menos. No hay mucha diferencia de aquí a aquí. Entonces ya ahí es más una cuestión de jugar con las matemáticas. Así como en el video que les había hecho en cómo hacer el patrón de una falda básica, aquí va a ser exactamente lo mismo. Bueno, ahora me voy a encargar de finalizar para la parte del hombro. ¿Y qué pasa? Yo, por ejemplo, yo estoy en mi maniquí y bueno, lo quiero que caiga súper bien aquí en la parte de arriba. ¿Y qué pasa? Hay algo que no desaparece. Es esto. No, ¿a dónde lo mando? ¿Cómo lo desaparezco? Esto lo único que va a hacer es... a ver, lo quiero desaparecer y lo podemos seguir moviendo. Esto lo podemos seguir enviando hacia abajo. Lo único que va a hacer es girar en torno a mi centro de busto. Este volumen va a girar. Lo único que va a hacer es ir girando
Eso no se va a desaparecer por arte de magia. Y esta es la famosísima pinza de busto. Esta pinza, vean cómo se forma. Si yo quiero aquí que caiga súper bien y quiero que caiga aquí también, vean. Obtengo esto, obtengo este volumen, aquí está, y también necesitamos hacer una pinza. Normalmente cuando empezamos a trazar el patronaje, nos pide crear la pinza aquí en la parte de arriba, en la parte de hombro. Bueno, le voy a empezar aquí a poner los alfileres. Yo aquí ya tengo esta pinza. Esta pinza en todos los sistemas va a haber una diferente forma para obtener el volumen exacto de cómo hacer esta pinza. Después, la única manera de saber si el volumen en donde hicimos la pinza es correcto o no es a la hora de las pruebas, cuando lo probemos sobre la persona. Checar súper bien que no hemos hecho una pinza demasiado grande, porque si este valor es más grande de lo que se necesita en el cuerpo de esa persona, lo único que va a hacer es pensar. Aquí, por ejemplo, estamos viendo sobre el maniquí qué pasa. Si esto yo lo jalo demasiado, esta parte va a estar muy tendida, se va a sentir muy chiquito. En la parte de la sisa me la va a jalar, me va a causar unos problemas un poco por todas partes, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo en mis cursos. Después también, ¿qué pasa si no hemos agarrado lo suficiente? Que ese pequeño valor que se ha ido va a aparecer en algún lado. Normalmente va a aparecer en la sisa. Hay veces en que se forma una mini bolsita y no sabemos por qué. O aquí hay algo. Es porque la pinza no es lo suficientemente grande para el cuerpo de esa persona. Entonces, la única manera que podemos saber si es correcto o no es a la hora de las pruebas, observar muy bien eso. Y bueno, esta pinza ahorita yo la tengo aquí en la parte de arriba, y como les había explicado que esta pinza no la puedo desaparecer, lo único que va a hacer es que sobre mi centro de busto va a dar vueltas. Si estéticamente yo no quiero mi pinza aquí, yo la puedo poner aquí, yo la puedo poner aquí, 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 en donde yo quiera la puedo poner. Ahora vamos a ocuparnos un poco más de la sisa. Como pueden ver, aquí yo todavía no tengo nada. En nuestro papel en donde estamos trazando no hay nada. ¿Cómo saber en dónde trazarlo? Eso, la verdad, fue una de las cosas que me tardó muchísimo tiempo en comprender bien. Y la sisa, si no está bien trazada, nos vamos a dar cuenta, porque cuando es lo primero que vamos a sentir cuando nos pongamos la prenda, y que es una prenda, sobre todo cuando hay mangas, si la línea de la sisa, que es por ejemplo aquí esto, si esta línea yo la dibujé muy hacia mi centro, por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí lo vamos a poder ver bien. Si yo mi línea yo la hice aquí, vean qué pasa, mi manga va a quedar así. Y yo cuando me voy a mover es de que siento que aquí me jala, siento que me está jalando. Entonces aquí, como pueden ver, está mi sisa, la línea está aquí,
y súper bien, lo siento bien. Entonces es ahí también la importancia. No podemos simplemente dibujar un hoyo y ya va a quedar súper bien, no. También muchísimo es que no simplemente es un óvalo como lo queremos dibujar. Ese óvalo tiene que tener una dirección. Por ejemplo, yo aquí estoy aquí de costado. Como pueden ver, mi brazo no estamos súper derechos. No tenemos los brazos hacia atrás. Nuestro brazo que va un poco hacia adelante, ¿no? Pueden ver la dirección de mi manga. Mi manga cae un poco hacia adelante porque mis brazos caen, mi postura es más que mis brazos caigan hacia adelante. Para que me entiendan mejor, he hecho aquí muy rápido una sisa. Como pueden ver, mi óvalo está un poco inclinado. Esta inclinación, vean, va a hacer que mi manga siga un poquito más hacia adelante. Entonces hay que tener mucho en cuenta la forma, la dirección en cómo vamos a trazar ese círculo, esa sisa, porque también nos puede pasar que, ok, es un óvalo, estamos respetando que aquí tengamos una buena medida, de que aquí, mi límite de aquí a la espalda súper bien, pero ¿qué pasa? La inclinación de este óvalo, si yo la muevo más, que en lugar de estar así, está así, ¿qué pasa? Mi manga se va a ir hacia atrás y voy a estar así, voy a estar caminando como si mis manos estuvieran para atrás. Pero bueno, de todas maneras, lo más importante es ver cómo funciona la prenda puesta sobre la persona para que puedan sentir, para que les puedan sentir lo que sienten. Pero la sisa, la manga, siento que una caída excelente es cuando hacemos muchas pruebas. Nosotros mismos lo tenemos que sentir y ver qué pasa y ver qué se siente con lo que hemos hecho. Después, para trazar la sisa en la parte delantera, la medida que necesitamos tomar es, yo aquí estoy, y sobre la persona a la que le van a hacer la prenda, aquí en donde empieza, en donde ustedes vean que el brazo empieza, es ahí. Por ejemplo, aquí en donde yo puedo meter la pluma, sería más o menos ahí. Y es ahí en donde se posiciona la línea aquí, sobre todo esta. Un patrón súper básico. Tenemos algo que sigue la forma del cuerpo. Aquí les quería mostrar algo súper importante. Por ejemplo, aquí en mi parte, aquí de arriba, pueden ver que no se crea pueden ver que se ve muy limpio. Lo que quiero decir es que no se hacen pliegues raros o que se ve como que muy estirado de alguna parte, porque
porque agarré, puse alfileres a lo que me pedía el maniquí. Yo puedo seguir aquí jalando. Yo aquí puedo seguir. Si yo quiero jalar más mi pinza, que mi pinza aquí la hago más grande, vean lo que pasa. Es ahí en donde se empiezan a formar todos estos plieguecitos. Vean, si aquí yo quiero hacer algo más grande, ¿qué pasa? Todo se empieza a jalar, mi línea se va a empezar a mover. Va a pasar lo mismo con mi línea de costado. Entre más jalamos, se van a crear más todas esas imperfecciones. Que quitar en la pinza del delantero, cuánto tengo que quitar en la pinza. Es muy bueno, obviamente, seguirlo. Bueno, por el momento, para las primeras trazos de un patrón súper básico, hemos terminado con la parte delantera. Y vean, de un tubo que les mostré al principio, ya tenemos algo que sigue la forma del cuerpo. Aquí les quería mostrar algo súper importante. Aquí en mi parte, aquí de arriba, pueden ver que se ve muy limpio. Lo que quiero decir es que no se hacen pliegues raros o que se ve como que muy estirado de alguna parte. Porque agarré, puse alfileres a lo que me pedía el maniquí. Yo puedo seguir aquí jalando. Yo aquí puedo seguir. Si yo quiero jalar más mi pinza, que mi pinza aquí la hago más grande, vean lo que pasa. Es ahí en donde se empiezan a formar todos estos plieguecitos. Vean, si aquí yo quiero hacer algo más grande, ¿qué pasa? Todo se empieza a jalar. Todo se empieza a jalar. Mi línea se va a empezar a mover. Va a pasar lo mismo con mi línea de costado. Entre más jalamos, se van a crear más todas esas imperfecciones. Entonces, a esto me refiero que ¿qué cantidad tengo que quitar en la pinza del delantero? ¿Cuánto tengo que quitar en la pinza? Es muy bueno, obviamente, seguir lo que dicen los libros, pero para que mejor me entiendan es que hay un límite. Una sola pinza de más de 3 centímetros es ahí en donde se van a empezar a formar este tipo de imperfecciones. Por eso, cuando hay una prenda súper ajustada al cuerpo, como ya ven que, por ejemplo, los corsets son súper ajustados. Para lograr ese volumen y que nuestra prenda se siga viendo así, ahí ya necesitamos más pinzas o más cortes. Pero bueno, eso ya es algo muchísimo más avanzado. Pero se los explico para que me entiendan y que puedan entender el porqué de la medida de una pinza, el ancho de una pinza, y que tengan en cuenta que no pueden tampoco quitarle muchísimo más de lo que les recomienda el libro. Lo que voy a hacer es que voy a quitar la manta, voy a trazar las líneas sobre la mesa y les voy a mostrar todas las líneas que obtuvimos para que puedan ubicarse. Yo aquí en mi parte delantera he trazado
simplemente en donde había puesto los alfileres. Aquí en esta parte, como se acuerdan, lo que había puesto alfileres para quitar el exceso de tela, para que mi tubo tuviera una forma. Al trazar las líneas que me piden los alfileres, obtengo esta forma que, bueno, es la pinza. Aquí está mi línea de costado, mi pinza de busto. Aquí tengo la sisa. Y como pueden ver, al estar haciendo todo esto, yo no seguí ningún libro, ningunos pasos. Lo único que hice fue moldear mi tubo al maniquí. Y es lo que obtenemos. Entonces, como pueden entender, todas las instrucciones de cómo hacer un patrón directamente sobre el papel es el resultado de un modelado sobre maniquí. Por lo pronto, para no hacer este video tan largo, solo hemos hecho la parte delantera. En el próximo video les voy a mostrar la parte de la espalda. Espero que se les haya abierto un poquito más la cabeza de el porqué de cada medida, el porqué de cada trazo, y que sepan para qué sirve cada cosa sin simplemente estar haciendo todo en automático como un robot siguiendo las instrucciones. Todo lo que les he mostrado aquí es algo muy general. Para los que estén interesados en aprender muy a fondo el patronaje, les recomiendo muchísimo inscribirse a mis cursos. Pero sobre todo, estas explicaciones que yo les he dado en mis cursos, vamos muchísimo más a fondo, viendo el porqué de cada pequeño detalle. Cuando hacemos un patrón, yo lo monto y lo pongo sobre maniquí y explico visualmente cómo se debe de ver, porque una cosa muy diferente es, ok, voy a seguir todas las instrucciones de un libro de mi clase, pero después, cuando yo quiero pasar a la práctica de verdad y que voy a hacer una prueba sobre una persona, es súper importante tener todas las herramientas para saber qué debes modificar si la primera prueba no está súper bien, o también saber qué cosas, si hay algún plieguecito que se forma, saber qué tipo de cosas podemos todavía mejorar y cómo se debe de hacer. Bueno, en resumen, voy a contarles y voy a explicarles todo lo que he aprendido en todos estos años y lo que sigo aprendiendo. Obviamente nunca voy a terminar de aprender mientras siga trabajando aquí en París con todas las casas de moda. Y bueno, espero que vayan a practicar muchísimo. Déjenme sus comentarios si tienen algunas dudas o si les gustaría ver algún video de algún otro tema. Y nos vemos en la próxima. Bye.